Su verdad, verdad y su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Agradecido del Señor porque usted una vez más nos permite entrar a su hogar. Que el Señor le bendiga, el Señor le regale un día maravilloso y que la gracia del Santo Espíritu nos permita decirle: Señor, mora entre nosotros. Amén. Siguiendo sus huellas, aquí preparando siempre un contenido especial para que las familias reciban el amor de Dios en diferentes temas, en diferentes ángulos, con testimonios de lo que a través de los acontecimientos de la vida pues vamos viviendo. En el día de hoy vamos a hablar de medio ambiente y el impacto que ha tenido el distanciamiento social, ese impacto positivo que hemos visto en algunos videitos por allí, en algunas cosas, pero que cuando salgamos a disfrutar en el verano y más adelante es que nos vamos a dar cuenta de cuán bueno ha sido pues que el ser humano se retraiga un poquito de esa naturaleza tan maravillosa que el Señor creó y que le hemos hecho tanto daño a través de los años. Mire, y le queremos hablar a usted, le queremos hablar a su corazón. Yo siempre pienso, no es a mí, no es a mí. Yo la funda la puedo tirar donde sea, las fundas plásticas, y puedo hacer el uso porque la naturaleza mágicamente se va a hacer cargo de eso. Pero miren, yo siempre recuerdo, de hace unos buenos meses a la fecha, cómo estaban los ríos en nuestra República Dominicana. Ahora estamos viendo en República Dominicana, no tenemos que irnos ni al Asia, ni a España, ni a Moscú, ninguno de esos países. Mucho menos Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos. Cuando yo era pequeño, recuerdo siempre cuando iba al sur, a Baní, para que usted haga memoria, porque en el sur, gracias a Dios, tenemos muchos hermanos feligreses. Cuando cruzábamos el puente de Nizao, en Baní, los muchachos se tiraban del puente. De la profundidad que tenía De la ese río. profundidad. Hace unos meses atrás eso no ocurría. Vea con sus ojos cómo la corriente del agua ha aumentado el cauce. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y estamos en sequía. Estamos viviendo sequía en República Dominicana, pero todo es más limpio, mucho más grande. Los cauces de los ríos han crecido. ¿Cómo podemos decir eso? No hay depredación. Se han parado la tala de bosques. Inclusive el tema de la basura, que nos ha estado contaminando muchísimo en Santo Domingo, con esto de Duquesa, es el único elemento que nos ha dañado el ambiente, por la desconsideración que yo como persona tengo en el manejo de los recursos. Este es el momento, o sea, hubiera sido ideal que los distintos alcaldes, las distintas alcaldías se hubieran puesto de acuerdo para comenzar a reciclar, porque estamos en casa y era el momento ideal para educar, pero nunca es tarde. Es el momento. Hoy vamos a hablar precisamente de esos efectos positivos y de cosas hacia el futuro, de la encíclica Laudato Si, de nuestro Papa Francisco, quien habla directamente del cuidado de la naturaleza, que vamos a leer un fragmentito ahorita. Y también tenemos, para hablar de ese tema, a nuestro hermano Giovanni Kranwinkel, quien es de la pastoral, de la Comisión de Pastoral de Medio Ambiente. Y tenemos a una economista ambiental, que es Solange Bonilla, quienes en un tema muy interesante nos van a acompañar. Y vamos a leer la encíclica Laudato Si, un fragmentito que nos dice el Papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente. Pero recuerde, el cuidado del medio ambiente empieza en el hogar. Cómo usted está manejando los desechos, plantas eléctricas, todo, la disposición de baterías. ¿Cómo podemos hacer que nuestro país se mejore en República, ya para que podamos avanzar? A los vehículos le quitamos los catalizadores, lo que ayuda a que la contaminación no sea tan agresiva. Increíble. A raíz de la pandemia, pues en los primeros meses en España bajó un 64% lo que es la contaminación ambiental, y en ciudades como Barcelona un 83% más o menos. Y vemos como los canales de Venecia se ven limpios y todo eso, inclusive la parte de la fauna que ha regresado a las costas. Son muchas cositas que vamos a hablar ahorita. Antes de empezar la grabación, inclusive estuve hablando con unos amigos de México que me dicen: óyeme, aquí se puede respirar. Que México es una ciudad que tiene un ambiente denso por lo general. Muy denso, por la contaminación.
Vamos a leer esta encíclica en el acápite 13. Laudato Si. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Y queremos felicitar a una cadena de supermercados en República Dominicana que ha empezado eliminando las bolsas plásticas e inclusive distribuyen unas bolsas de plástico. Varias cadenas distribuyen bolsas plásticas. Sí. Muy interesante. Muy interesantes. Sigamos así, echemos para adelante, nuestro país puede, un país verde. ¿A qué dominicano no le gusta un país verde y precioso como el que teníamos hace 20, 25 años atrás? Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, un programa ecológico. Mucho amor para ustedes. Pues miren el río Sama aquí como está lleno de lila y miren la basura que hay a la orilla del río, miren. Miren esa basura y le pegaron fuego ahí. Está quemándose a la orilla del río Sama. Mientras los jóvenes disfrutan de una piscina natural que hay aquí, sin protección, sin tapabocas, todo bañándose uno encima del otro. Ahí está. Bienvenidos a este tema central del día de hoy, en donde vamos a tratar temas relacionados al medio ambiente y lo que ha sido, en una parte, pues, el impacto que ha tenido el distanciamiento social en el medio ambiente, sea positivo, sea negativo, y qué cosas podemos sacar de allí hacia futuro. Y para eso hemos invitado a dos personas, pues, que trabajan en esos temas en nuestro país. Generalmente el que trabaja en medio ambiente es muy apasionado de lo que es la naturaleza y todo lo que el Señor ha creado. Y tenemos a nuestro hermano Giovanni Kranwinkel, quien es de la Comisión de Pastoral, que trabaja todos los temas relacionados al medio ambiente, él es el secretario ejecutivo. Y tenemos a Solange Bonilla. Solange es investigadora de INTEC y también es parte de lo que es la comisión, o sea, de lo que es la delegación dominicana que trabaja en la Comisión del Cambio Climático a nivel mundial. Así que le damos la bienvenida a ambos a Siguiendo sus Huellas. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Estamos a la orden para que lo que nos quieras preguntar. Muchos saludos a toda la audiencia. Gracias, Solange. Gracias, Vivian. Bueno, entre muchas cosas de esas que yo hago. Eso te decía cuando antes de comenzar, pues Giovanni, cuéntanos cómo te presentó hoy, porque ni sabía. Miren, pues nada, vamos a entrar en tema. Son temas muy amplios. Solange me decía, mira, vamos a ver cómo nos enfocamos un poquito en el tema. Y en el 101, porque al público pues queremos educarlo, y es esos indicadores que miden, para nosotros poder decir un antes y un después de la pandemia. ¿Cuáles son los indicadores en general que se miden a nivel de medio ambiente? Que nos digas un poquito cómo andamos a nivel mundial y cómo andamos aquí en el país. Bueno, hay muchos indicadores ambientales. Hay algunos relacionados con la calidad ambiental, por ejemplo, la calidad del aire, del agua, los niveles de contaminación visual y de ruido. Y para estos existen estándares internacionales como los de la Organización Mundial de la Salud que indican los niveles saludables de aire, ruido y agua que debe tener una población. Cuando se pasa de ahí, entonces ya vienen problemas de enfermedades. De hecho, hay muchos problemas mentales y relacionados con el ruido, por ejemplo, y también la mortalidad infantil en los países como el nuestro está muy asociada a la calidad del agua y del aire. También existen indicadores del estado de los ecosistemas a nivel mundial, tanto terrestres como marinos, por ejemplo, los bosques de coníferas, los pinos latifoliados, los manglares, los arrecifes de coral, las dunas marinas, etc. Entonces aquí, para medir eso, hay una relación de qué especies deben estar ahí, las especies que están de flora, o sea, de árboles, de flores, de arbustos y de fauna, que son los animales. Algunas de esas especies que están ahí indican la calidad del ecosistema, los niveles o aceptables de calidad, son especies bandera.
También hay indicadores sobre el estado de las diferentes especies de flora y fauna que están en los diversos ecosistemas. Por ejemplo, la UICN, que es la Unión Internacional de la Naturaleza, publica y mantiene actualizada de cada país y del mundo la lista de especies que están amenazadas, los niveles de amenaza y también las especies que están en peligro de extinción y las especies que están extintas. Y eso también es un indicador de cómo estamos manejando estos ecosistemas y de cómo las actividades humanas están afectando los ecosistemas. Esta pandemia que nos afecta del COVID es un ejemplo de cómo el uso de una especie puede llevar a una enfermedad a los humanos. Todavía no está muy claro el origen hay diferentes teorías sobre el origen de la pandemia, pero hemos conocido muchas otras pandemias que tienen que ver con el uso no adecuado de especies para consumo, sobreexplotación o mantener en cautiverio de una forma no adecuada especies animales. Esta pandemia probablemente tiene que ver con eso. O sea, a nivel mundial hay diferentes instituciones que trabajan con eso. Por ejemplo, en el caso de los bosques, la FAO, que es la Food Agricultural Organization, es una organización mundial que tiene un control sobre el estado de los bosques en el mundo, tiene un registro, tiene una serie de estudios y publica todos los años cómo están los bosques, en qué calidad están y todo eso. Y se basa en lo que cada país le envía. Por eso es tan importante tener registros y tener estadísticas en los países. En el caso de especies de flora y fauna, como te decía, la UICN actualiza esta lista roja. En el caso de los gases de efecto invernadero que afectan la calidad del aire, el IPCC, que es el órgano científico de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, utiliza los inventarios de gases de efecto invernadero que hacen todos los países cada cierto tiempo para poder hacer sus análisis científicos de qué va a pasar, cómo va a aumentar la temperatura, etc. O sea que es muy variado el tipo de indicadores que podemos tener. Hay indicadores relacionados con la salud y cada país tiene una serie de normas y elementos que tienen que ver con eso. En el país está el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la entidad rectora del capital natural, o sea, de los recursos naturales, de la montaña, los ríos, los bosques, las áreas protegidas, los manglares, todo eso el ministerio tiene que garantizar que se utilice de una manera adecuada. Y también es el responsable de la calidad ambiental, o sea, de las descargas y todo esto que no lesione la salud de las personas. Entonces ellos tienen una serie de instrumentos de gestión ambiental, una serie de reglamentos para tener parámetros de calidad de aire, de ruido, de las descargas, si usted tiene una planta de tratamiento, cómo eso tiene que salir de la planta, si usted va a hacer una construcción, tiene que tener un permiso ambiental, si usted ya tiene una planta de lo que sea, de salami funcionando, tiene que tener unos controles de calidad ambiental, etcétera. También tiene una procuraduría ambiental. Cuando ya la cosa pasa a ser un delito ambiental, una lesión ambiental, una infracción ambiental, también existe una instancia dentro del ministerio que atiende esa responsabilidad civil de cada persona que tiene que ver. Entonces el ministerio también debe tener una serie de parámetros y de estadísticas, pero en este momento no tiene unas estadísticas de larga data, con una serie de trabajos para los objetivos de desarrollo sostenible. Se está creando un banco de indicadores ambientales para poder tener entonces una información que nos pueda servir para ver tendencias y analizar lo que pasó este año y lo que pasó el próximo año. Excelente. A nivel mundial, ¿sí hay alguna estadística de esos indicadores así macro? O sea, ¿sí hay países que lo están llevando ya? Sí, claro que sí. Por ejemplo, a nivel mundial ahora hay una serie de indicadores, como te digo, la FAO tiene el estado de los bosques en el mundo y lo tiene por país, con información que toma de las estadísticas nuestras. Imagínate, por eso es importante tener buenas estadísticas, porque alimentamos bases de datos mundiales sobre enfermedades, sobre cobertura forestal,
sobre áreas protegidas, sobre la cantidad de enfermedades causadas por una serie por el ruido, por el agua, por todo eso. Sí existen una serie de indicadores a nivel mundial, incluso para el índice de desarrollo humano se toman en cuenta todos estos indicadores. El índice de desarrollo humano es una medida de el desarrollo sostenible, o sea, el índice de desarrollo humano te explica cómo las personas en cada país tienen acceso a los diferentes derechos humanos como al agua, a la vida, a la seguridad, la luz eléctrica, una vivienda, el riesgo a un desastre natural, todo eso, hay una serie de a la educación, a la salud, todos esos datos sirven para rankear los países con su índice de desarrollo humano, que también se puede traducir como toda la riqueza de un país que viene de los recursos naturales, el Estado es capaz de distribuir equitativamente en bienestar para su población. No es lo mismo que el Producto Interno Bruto de un país, que no refleja la equidad. El índice de desarrollo humano sí refleja los niveles de equidad y digamos que es un indicador que se toma y que se hace para cada país basándonos en todos estos datos que tenemos, ¿verdad? Bien o mal. En algunos casos hay que utilizar modelos matemáticos, como por ejemplo para los inventarios de gases de efecto invernadero. Como no tenemos estadísticas precisas sobre todo esto, la agricultura, la energía y todo eso, se utilizan fórmulas y metodologías del IPCC, como había dicho, es el órgano científico de la Convención de Cambio Climático, para poder llegar a unos datos, a unas cifras. Y por lo tanto, todo eso se agrupa para saber cómo está el tema de la temperatura, qué va a pasar si no tomamos medidas para, por ejemplo, reducir los efectos de la actividad industrial o los efectos del transporte para poder reducir estos gases de efecto invernadero. Entonces, sí existen análisis a nivel mundial, pero la necesidad de tener data de calidad es cada día más importante para que el margen de error que tienen estos estudios se reduzca lo más posible y tengamos datos de la mayor calidad para poder tomar decisiones efectivas, cada vez más efectivas. Entonces, una pregunta, Solange. Todo esto que hemos visto, o sea, las redes sí hablan de que en algunos países, inclusive China, que fue el primero obviamente que tuvo la pandemia, sí inmediatamente pudieron ver a través de satélite que hubo una reducción de la contaminación y de una serie de elementos. Ellos sí pueden decir que hubo un antes y un después porque tienen cómo medirlo. Hay otros países que no podemos medir, ¿cierto? Entonces, en general, ¿sí podríamos decir que ha habido algún aspecto positivo del distanciamiento social en general? Sí, mira, evidentemente hay imágenes, hay satélites dedicados a... Los satélites dan una vuelta alrededor del mundo, ¿verdad? En un tiempo X y toman fotografías, toman datos y una serie de cosas. Entonces existen satélites muy especializados. Por ejemplo, en Europa, China, etcétera, sí se ha podido ver que un 25% de las reducciones, por ejemplo, de CO2, de las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque se han paralizado las industrias, se ha paralizado en general el transporte y es masivo. China tiene 1.500.000 millones de habitantes. Europa, también los satélites han mostrado esto. Y eso es bueno. Qué bueno que tengamos eso, es muy positivo porque el CO2, una emisión de CO2 dura 50 años en la atmósfera. O sea, el efecto de eso no se ve de inmediato, pero sí se puede ver en el satélite porque se ven, hay mapas de concentraciones de contaminantes que se hacen y te muestra que se ha reducido por lo que estamos hablando. Sin embargo, inmediatamente volvemos a la producción, va a volver a emitirse nuevamente porque no se han tomado medidas. Pero esto no va a ser permanente en el tiempo, porque evidentemente nosotros no vamos a estar encerrados siempre. Exacto. China no va a estar todo el mundo, bueno, ya empezaron otra vez a manejar eso. Entonces, el tema que tenemos a partir del Acuerdo de París, que el Acuerdo de París es un acuerdo jurídicamente vinculante en el que todos los países se han comprometido a reducir sus emisiones para que la temperatura no suba a más de 2 grados. En realidad el Acuerdo de París se firmó a 1.5 grados. ¿Qué significa esto? Que cada país ha hecho un compromiso
tiene una ambición de reducción. La República Dominicana, por ejemplo, se ha comprometido en su documento para este acuerdo en reducir un 25% de sus emisiones para el 2020, ¿verdad? Entonces, si no reducimos realmente, si no aplicamos realmente estas reducciones, no vamos a tener estos beneficios en el largo plazo. Y en el tema de los gases de efecto invernadero es muy importante por lo que estamos hablando. Necesitamos que la temperatura del mundo no suba a más de 2 grados porque los análisis que tiene el IPCC, que los presentaron en Polonia, en la reunión de Polonia el año antepasado, muestran que sería desastroso. O sea, vamos a perder, el mar va a inundar muchos países, muchas ciudades, la temperatura va a subir, va a haber más enfermedades causadas por vectores como este Aedes aegypti que causa el Zika, chikungunya y no sé cuántas cosas más. Tendremos menos agua disponible, menos lluvias en las zonas secas, más temperatura. Vamos a necesitar las olas de calor, son un fenómeno de las ciudades. Tenemos un 60% de la población viviendo en ciudades y las olas de calor van a causar más enfermedades cardiovasculares y todo eso. Entonces necesitamos lograr la meta, la ambición del Acuerdo de París, el no permitir esto, que las islas pierdan terreno, algunas desaparecerán, ciudades enteras, personas que tienen que emigrar por problemas ambientales, porque pierden su trabajo, sus medios de vida, las cosas que hacen, la gente que se dedica a la agricultura, a la pesca, al turismo, etcétera. Y es un problema social y económico. Y de esto habla muy bien la Laudato Si, que es la encíclica del Papa Francisco. En la necesidad que tenemos de cuidar la casa común y atender lo que los científicos han dicho sobre esto. El Señor pone las capacidades en la ciencia para que también el hombre pueda hacerlo. Que nuestras acciones, nosotros la pasemos por esa conciencia y nos demuestren si están para el bien o para el mal, son contaminantes o ayudan. Hay que reducir el uso de los plásticos, los vasos FON, eliminarlos prácticamente, los sorbetes, la manera en que lavamos el agua, lavamos nuestros carros. Si cada uno al menos por conciencia empieza a cambiar esas acciones, entonces al menos, yo siempre lo digo, aunque sea por darnos el gusto de hacerlo bien. Se habla de que no va a haber, o sea, que hay un antes y un después totalmente marcado, que de alguna manera eso que vimos en el distanciamiento social, hay que buscar hacerlo aunque sea una vez al año, vámonos por 15 días. Tú que eres un poquito como revolucionario de lo que debemos hacer, ¿tú crees que eso es posible? O sea, de que, como decía Solange, mira, ya China arrancó, y si China arranca en ese camino, aunque esté el Acuerdo de París, la velocidad a la que vamos no es la que el mundo necesita. Y eso es lo que tenemos que hacer diferente. De hecho, por eso me ven incluso que estoy ahora al aire libre. Decidí salir un poco de la ciudad con mi familia, que teníamos 3 meses sin salir por el tema de la pandemia, a una zona retirada, a respirar un poco de aire puro, aunque como quiera, en cualquier área del país, ahora mismo estoy observando quema de basura, de algunos pequeños fuegos forestales, mal manejo del agua. Y entonces es evidente que es parte de toda la educación que necesitamos como ciudadanos, y que no se diga nosotros también como cristianos. Solange daba la parte científica. El Papa en la encíclica Laudato Si ha querido tener una asesoría científica también para evaluar en base a esos datos científicos los cambios de los comportamientos necesarios para que estos impactos sean menores. Fíjate que estar preocupado por 1.5 grados o 2, uno dice, bueno, pero solo es 1 grado o 2. Sin embargo, nosotros sabemos que los propios seres humanos estamos en un túnel de la temperatura de solo 3 grados. Si una persona tiene menos de 37 grados en su cuerpo, muere por hipotermia, pero si se calienta más de 40, la fiebre lo mata. Quiere decir que nosotros debemos mantener una estructura biológica en base a 3 grados. El planeta va igual. Entonces, ¿qué se ha analizado en estos cambios de temperatura? Que nuestra manera de consumir y desechar y mal manejar el agua y la naturaleza
hace que haya una variabilidad en la temperatura posiblemente de 2 grados y la naturaleza responde alterando estos procesos naturales en el agua y en el aire y son elementos necesarios para la supervivencia de todas las especies biológicas, o sea, flora y fauna. Entonces, realmente para nosotros es muy preocupante que al análisis de estos aspectos científicos no generen cambios en nuestros comportamientos. Y es lo que la pandemia y esta cuarentena forzosa ha logrado hacer, lo que quizás los acuerdos en estas cumbres a la que va Solange representando el país no ha logrado. Entonces el virus ha logrado que nos detuviéramos, que empezáramos a mirar lo importante de la naturaleza, del agua. Quizás ustedes están escuchando este viento que está entrando por mi micrófono y realmente yo me pregunto, ¿este viento pudiera en alguna manera estar también contaminado? Y si estuviera contaminado, yo no pudiera ni estar hablando en este momento. Entonces, quiere decir que aquellas cosas que contaminan el viento, el agua, el suelo, tienen que ser observados y generalmente toda la población no tenemos estos datos científicos ni los entendemos. Por eso qué bueno que en la comunidad científica dominicana hay un equipo que se une a la mundial y sobre todo como personas como Solange, que también son católicos comprometidos, que pueden evaluar de manera científica y ayudarnos a generar estos cambios. Para un creyente es muy importante en este momento no volver a acciones impactantes. ¿Cómo cuáles? Por eso el Papa Juan Pablo II reclamaba tener una conciencia ecológica y el Papa Francisco lo enfatiza mucho en la encíclica Laudato Si, que nuestras acciones, nosotros la pasemos por esa conciencia y nos demuestren si están para el bien o para el mal, son contaminantes o ayudan. Tenemos que seguir observando. Perdóname, Giovanni, dinos algunas, porque la gente tiene que irse, o sea, aunque se habla mucho de eso, el que quema un pequeño bosque, o sea, ayer yo tuve que ir al Cibao también, fui y vine, y en el camino era, donde quiera había, yo decía, pero hasta en la carretera, puede un vehículo chocar con ese humo metiéndose en la carretera, todo el camino, pequeños fueguitos, y yo, pero es que no entiendo. Entonces, dinos pequeñas acciones que podemos tomar desde ya. Mira, el Papa Francisco en su primer capítulo analiza los 7 problemas más graves. Increíblemente, el primer problema que él analiza es el agua, porque es el elemento natural de supervivencia. Entonces, nosotros en las casas debemos de ver cómo consumimos y desechamos el agua. Primero, para beber el agua debe estar totalmente potable. Cómo nosotros no colaboramos en mantener esa agua potable y las industrias tanto gubernamentales y privadas para potabilizar el agua cada vez más son más costosos. Nosotros tenemos que tomar agua del río y pasarla por procesos de potabilización hasta que llegue a nuestras casas, pero nosotros utilizamos 3 galones cada vez que descargamos el inodoro, aunque sea por un poco de orina. Quiere decir que un alto porcentaje del agua que pasa por un proceso de potabilización porque la tenemos que beber está siendo utilizado para procesos donde se puede utilizar otro tipo de agua. Y también porque sabemos que muchas enfermedades, por ejemplo, diarreas y dengue, son por mal manejo de contaminación del agua. Y también nosotros no es justo que si hay que pagar un alto precio para potabilizar el agua, entonces la derrochemos porque son, como dice el Papa en la encíclica, los más pobres los que más sufren esta pérdida de agua. Quiero que sepas que el número más alto de muertes actualmente en los niños es por enfermedades que tienen que ver con agua, con heces fecales, muchísimo más alta que los muertos por el COVID. Entonces nosotros tenemos que ver ahora cómo estamos en este tiempo de confinamiento consumiendo el agua. Desde que nos cepillamos los dientes, la cantidad de agua que usamos, 15 litros, por ejemplo, en una sola cepillada de dientes, porque en lo que te cepillas deja la llave abierta. O cuando nos estamos bañando y estamos mezclando el agua tibia con caliente para tener la mezcla, ahí la dejamos 5 minutos abiertas y tú puedes eliminar, qué sé yo, 60 litros de agua por 5 minutos de dejar esa llave. Entonces, cuando llega un momento de sequía, como posiblemente vamos a vivir, es injusto que comunidades más empobrecidas no tengan esa agua porque nosotros en las ciudades la mal manejamos. Entonces, empezando por el agua que nosotros consumimos en nuestras casas para lavar, o sea, lavar un carro son 400 litros de agua. Wow. Con una manguera.
Entonces, al final hay países que han controlado el uso del agua por una casa y te dicen, a ti te toca 800 galones del agua al mes. Si lo gastaste en un día, será tu problema. Entonces, tendrás que pagarlo al triple de precio. Nosotros tenemos que ahora aprovechar que nos detuvimos en el tema del impacto y aunque se generaron otros impactos y otros que se sepa bien se aprovecharon de esta pandemia y que no estábamos observando para hacer unos daños ambientales, fuegos forestales, etcétera, entonces nosotros al menos en la casa poder reducirlo y que se pueda ver la diferencia. Yo no me imagino saliendo de este tiempo y ahora en verano con una enorme sequía o que nos venga un huracán. Dios nos Que libre. entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Y realmente la naturaleza se comporta así, por eso el filósofo dice, Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. Wow. Tenemos que pensar por el bien común, que es es un eje de la doctrina social católica, la búsqueda del bien común. Yo no encuentro que ningún católico hoy sea un consumidor descontrolado con el tema del agua, que tenga una empresa con una chimenea echando humo, o un vehículo, o un camión, que mal maneje su basura y que muy pronto no nos podamos poner en el término de reciclaje y reuso a manejar nuestras basuras. Señores, Duquesa fue el fuego de nuestras basuras. De cada fundita que echamos, cada vaso se sumó en Duquesa y no Cada era botellita humo, plástica. eran micropartículas. Entonces, óyeme, eso nos tiene que llevar a nosotros a meditar. Por eso el Papa se enfocó en la encíclica. Si no hay un cambio en nuestra manera de vivir, de consumir, y el Papa pide consumamos menos porque así desecharemos menos. O sea, tú ves cómo esta parte cultural también afecta. Bueno, gracias, Giovanni. De verdad que ese enfoque humano y del uno a uno es el que la gente necesita escuchar. Por ahí viene después, pues esperamos que nuestros nuevos síndicos comiencen a trabajar el tema de reciclaje después que salgamos de la pandemia, esa es la otra parte. En el caso Solange, a nivel estatal, ¿tú no podrías decir como algunas medidas específicas que se contemple tomar? Bueno, obviamente para poder cumplir con los objetivos estratégicos de la sostenibles de 2030. Algunas medidas específicas como que ya están contempladas tomar en los próximos días para que la gente vaya sabiendo y a nivel personal para hacer su parte también. Bueno, mira, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos que tienen más de 100 indicadores. Como yo les te decía al principio, nosotros necesitamos mejorar el sistema estadístico y debo reconocer que se ha estado trabajando mucho en eso. Hay un conjunto de instituciones, tanto públicas como privadas, dedicadas a los diferentes indicadores de los diferentes objetivos. En el caso del INTEC, que es donde yo colaboro, estamos trabajando con objetivos específicos sobre ciudades, sobre el tema climático y también sobre las organizaciones y todo lo demás. Hay otras organizaciones trabajando en los demás objetivos. Yo entiendo que se ha avanzado mucho, pero que necesitamos seguir la línea de trabajo para poder avanzar y que lo que se ha logrado hasta ahora pues se pueda concretizar. Estos objetivos al 2030 en la Agenda Internacional para el Desarrollo de la Convención del Desarrollo de Naciones Unidas, que es una de las principales, pero también tienen un enlace con la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, que también está buscando enlazar las debilidades de lo que hablábamos al principio, de la calidad de vida de la gente, cómo mejorar eso, cómo mejorar la equidad. Nosotros tenemos una economía creciente en los últimos 20 años, pero la más grande desigualdad de los países de América Latina y Caribe. Y esto se ha visto ahora en la COVID, como hemos tenido, incluso el gobierno ha tenido que salir a auxiliar a más del 40% de la población que está bajo empleo informal. Empleo informal quiere decir que usted tiene que trabajar para comer todos los días, que usted no tiene garantizado una pensión, una atención médica y una serie de cosas que para usted es muy difícil quedarse en casa por esta situación. Entonces eso refleja esos niveles y precisamente, digamos, el eslogan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. Lograr que todas las personas tengan educación, salud, trabajo, empleo decente, etcétera. Y la parte ambiental es sumamente importante porque está muy relacionada con la calidad de vida, está muy relacionada con los niveles de pobreza de la gente.
y está muy relacionada con cómo el ciudadano puede entonces dedicarse a proteger el ambiente, a consumir menos, a manejar su basura, a cuidar el agua, porque ya tiene resuelto lo esencial, incluso la vida. Muchos niños de estos hogares marginados, pues por este tema de la calidad ambiental, mueren antes de los 5 años, que no tienen agua potable, la contaminación del aire, etc. Entonces, es un trabajo integral, como tú decías, probablemente habrá nuevas autoridades. Es importante dar seguimiento a lo positivo y atender las cosas pendientes que tiene la Agenda Nacional para el Desarrollo. Giovanni, ¿algún mensaje que tú quieras darnos así como para enfocarnos en estos próximos meses? En eso poquito quizás que se pudo haber logrado a nivel de medio ambiente por estar en nuestra casita, gastando menos combustible y estando menos, echando menos basura en los ríos. ¿Alguna cosita que podemos hacer? ¿Algún consejo que le puedas dar a la gente en sentido general? Nosotros podemos, en términos científicos, se llama nuestra huella ecológica, Exacto. que es medir el impacto de lo que nosotros hacemos. Nosotros sabemos que a nivel de nuestra conciencia debemos evaluar si nuestras acciones son impactantes o a favor de la naturaleza. Si son impactantes, y ahí usted puede encontrar en el internet, se llama calculadora de mi huella ecológica, que le va a decir cuánta agua usted consume, de qué manera, pero son muy prácticas también. Hay que reducir el uso de los plásticos, los vasos FON, eliminarlos prácticamente, los sorbetes, la manera en que lavamos el agua, lavamos nuestros carros. Si cada uno al menos por conciencia empieza a cambiar esas acciones, entonces al menos, yo siempre lo digo, aunque sea por darnos el gusto de hacerlo bien, nosotros los creyentes, sobre todo, que el Papa se ha sentado a escribir una carta encíclica en términos de doctrina social de la iglesia, pero con un tema específico como es el de la ecología, el cuidado de la casa común. Y el Papa lo ha hecho además de con mucho cariño, con mucha asesoría científica y tomando en cuenta lo que otras religiones incluso tienen como iniciativas. Yo les invito a todo creyente a buscar el texto de la encíclica Laudato Si. Es una metodología ecológica que ha sido alabada por la propia comunidad de ecologistas. Nosotros felicitamos además a todos los ecologistas dominicanos que recientemente celebraron el día 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, bueno, nosotros observemos nuestras acciones día a día. Cuánto yo impacto, cómo yo manejo el agua, qué hago con mi basura. Cuando voy a la parroquia y veo una llave abierta, la cierro, dejo las botellas de agua en el banco, etcétera. Y en mi casa, ¿dónde coloco la basura? ¿Cuántas fundas plásticas uso? ¿Puedo reducir las fundas plásticas? Mi carro le arreglo el impacto en humo. ¿Puedo denunciar seriamente con mi junta de vecinos a la nueva alcaldía cuando yo veo que alguien hace un daño o se roba el área verde? Entonces, toda esa parte de denuncia y de anuncio es el evangelio de la vida. Mientras estas acciones impacten y hacen que se pierdan vidas por un mal manejo, para nosotros es un tema de conciencia y es un tema en el que nosotros deberíamos actuar. Y por lo tanto, por eso la iglesia arma una comisión de pastoral de ecología. Hemos convocado a diversos científicos como Solange que están en las parroquias. Y si usted sabe ciencias naturales, química, biología, pues súmese, vaya a su parroquia primero y luego a la diócesis, que estamos buscando gente que quiera a través de esta pastoral ayudar a que estos impactos ambientales sobre todo le hagan menos daño a los más pobres, etcétera. O sea que hay realmente muchas cosas que hacer con el tema del agua, ver cómo nos ponemos de acuerdo para consumir menos agua para cuando llegue el tiempo de sequía. No puede ser que cuando llegue la sequía ahí es que vamos a ahorrar agua, no. Debemos aprender a reducir nuestro consumo de agua, de energía eléctrica. El Papa al final de la encíclica tiene 10 consejos muy simples. Hasta el tema de la comida. ¿Cómo un creyente se echa un plato de comida en un retiro y bota el 60% de ese plato a la basura? No puede ser. Si la Cáritas Nacional está repartiendo comida a gente que tiene muy poca comida. Entonces el Papa pide en la encíclica, solo sirvámonos o comámonos la comida que nos vamos a comer. Lo otro lo podemos donar incluso. O sea que bueno, en todo eso hemos estado. Y con una amenaza por ahí de que esta temporada ciclónica va a ser medio fuertecita, de que vienen, o sea que... Activa. Sí, muy activa. Solange mencionó muchas cosas ahorita que se mencionan de alguna manera
se habla fácil y se dice a la ligera, pero cuando tú dices que la persona va a tener que buscar otro sitio donde vivir porque su isla se queda inundada y que quizá porque la ciencia nos ayuda, nos demos cuenta un chin antes y no venga como en las películas que nos arropó. Nadie se imaginaba que una cosa como lo que estamos viviendo iba a pasar. Así que todo lo que ha mencionado Solange no es cosa dentro de 50 años. Son cosas que pueden pasar en 2 o 3 años y es que hay que abrir los ojos. Ese es el propósito con el que este programa pues quiere siempre tratar estos temas. Queda abierto para ustedes cuando, obviamente, cada vez que necesiten informaciones, dar información importante en ese sentido. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a ambos. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Yo soy de ahí, de esa casa, o sea que Por supuesto, nos queremos mucho. saludo a todo el equipo. ¿Cómo no? Saludos a todos, hasta luego. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por estar consiguiendo sus huellas y seguimos con mucho más para ustedes. Llegando al momento que más me gusta a mí del programa Siguiendo sus huellas, no es que tenga ciertas predilecciones, pero llegó el momento de oración, llegó el momento en que tomamos todas sus intenciones, todas las necesidades de nuestro pueblo y le preguntamos cuál es su necesidad, qué está su corazón albergando, que usted no se lo suelta al Señor y le dice: Papá Dios, este soy yo, un ser imperfecto, débil, que he sido golpeado por estos meses de angustia. Necesito que tú me ayudes a echar para adelante. Necesito que tú me hagas una criatura nueva, una criatura confiada en ti. Dime cómo yo puedo hacerlo. Y el Señor necesita eso de usted. Amén. Siempre lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Siguiendo sus huellas y Siguiendo sus huellas TV, y en especial nuestro canal de YouTube, y que nos escriba con sus testimonios, que reporte sintonía. 809-620-4443, y a través de cualquiera de las redes también nos puede escribir. Quiero en este día decirles que hemos invitado a un grupo de niños preciosos que van a hacer una oración por nuestra tierra, una oración que está contenida en el documento, en la carta encíclica Laudato Si, y vamos a disfrutar de esta oración preciosa a cargo de un grupo de niños que son criaturas preciosas del Señor. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. El Señor te bendiga. Todo nuestro cariño de nuestro hogar para nuestro pueblo. Dios le bendiga. Oración por nuestra tierra. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Danos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Su verdad me da vida, su verdad. Mi familia, sus valores mi lucero, Que lo sepa el mundo entero. que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.